Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Aquellos que ven el video día de semana tengan una bendecida semana y aquellos que ven el video fin de semana tengan un bendecido fin de semana. Bueno, no sé si se acuerdan que en el video de la Trinidad prometí en algún momento hacer un video sobre la religiosidad. Que este video voy a hablar cuál es la iglesia verdadera y el problema que hay con la religiosidad y por qué ya no es necesario que existan templos en la actualidad. Dentro del cristianismo existen muchas denominaciones religiosas y que declaran, todas estas denominaciones religiosas declaran ser la verdadera iglesia. Muchas de ellas tienen doctrina y prácticas que son contradictorias a la palabra, pero cada una de todas estas iglesias insisten en tener la verdad divina que el hombre necesita para su salvación. Esto ha generado diversas reacciones en las personas, principalmente porque nos encontramos con diferentes cosas. Generalmente la mayoría de las personas van a la iglesia católica y se encuentra con una doctrina que, por ejemplo, de adorar a la Virgen, de arrodillarse a santo como San Cayetano, San Judas de Tadeo, San Clemente, bueno. Y salen de ahí, después se encuentran con evangelistas que le dicen no, que no se puede adorar a la Virgen, no se puede orar a santos, que no hay que rezar, que hay que orar, y bueno. Y después de ahí salís, después de ahí salen y después de tener que hablar con los evangelistas, se los cruzan los testigos de Jehová, que les dicen que, bueno, que la Trinidad no es bíblica, que Dios solamente Padre llamado Jehová, y bueno. Después se los cruzan los adventistas que dicen que no hay que comer carne, que no hay que tomar el día de reposo domingo, que el día sábado. Y, y después te lo cruzan los mormones que te salen con un libro de Mormón. Y después la reacción de la gente dice, ¿y cuál es la verdad de la iglesia? ¿Quién tiene la verdad? Después la gente termina confundida entre tanta religiosidad. Es una de las reacciones que hay, en la duda cuál es la verdad. Otras reacciones que nos encontramos es cuando en estas doctrinas, por ejemplo, las iglesias evangélicas principalmente, también se suman los mormones y los adventistas que piden diezmo y que tenés que dar el 10% de lo que gana la iglesia. Y bueno, y si vamos más específicamente en las iglesias evangélicas, y algunas que además de diezmo te piden, bueno, diezmo, ofrendas. Bueno, diezmo y ofrendas piden las tres, pero después hay algunas iglesias evangélicas que te piden cosecha, siembra, hacer pactos con dinero, pacta tanto, Dios más te va a dar, y se encuentran con que todo un negocio redondo la iglesia. Y se terminan disparando, yéndose de la iglesia. Y después existen personas en el grupo donde estoy yo, en este grupo me incluyo, que consideramos que ninguna de todas estas religiones que existen, ninguna es la iglesia verdadera. Y es lo que vamos a entrar a hablar ahora. Estoy yo y hay muchas personas que le estudiamos las palabras y la practicamos, pero no nos metemos en ninguna religión, lo hacemos de manera libre. Libre, pero no en libertinaje, ¿sí? No seguimos apóstoles, no seguimos pastores, profetas, ni sacerdotes, ni ancianos, nada. Seguimos solamente a Dios, a su Hijo único Jesucristo y al Espíritu. Y en lugar de andar consultando, si tenemos alguna duda, en lugar de andar consultándole a un pastor, a un discipulado, che, tengo dudas sobre este pasaje, le consultamos directamente en oración a Dios y nos manda la respuesta con el Espíritu Santo.
Así que bueno, la iglesia verdadera, para que quede claro, no es un grupo de personas ni un templo. A ver, la verdadera iglesia, para que tengamos en cuenta, vamos a los pasajes bíblicos para verificar esto. Jesús, Cristo en Mateo. Espero que todos tengan sus Biblias a mano. Importante que tengan su Biblia, no importa si la Reina Valera, si Nueva Traducción Viviente, si la Biblia de Jerusalén, si la Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, si el Judaizante Mesiánico, no importa cuál Biblia. La que tengan, ¿sí? Que las tengan a mano. Una vez que tengan a mano, si quieren pongan pausa el video, después lo pueden dar play y continúan la lectura. Bueno, vamos a Mateo 16-18. Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Que construye un templo todo lindo, con piedras, con ladrillo, con cemento. No. Le dijo sobre esta roca. ¿Y qué había ahí? Personas. Justamente. No había paredes. Para entender bien esto, vean por ejemplo, 1 Corintios 12, del versículo 12 al 28. Después, Efesios 5, 23. Efesios 4, 15. Efesios 1, 22 al 23. Todos estos pasajes nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Ahí nos estamos dando cuenta, volviendo a Mateo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia que edificó Cristo somos nosotros los cristianos. Este cuerpo que tenemos todos es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, no es el templo o un grupo de personas. Eso es importante entenderlo. Después tenemos 1 Corintios 6:19, que nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando leemos este pasaje sobre lo que es un templo, nuestro cuerpo, además de ser el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta que el templo que mandó a hacer Jesús no es algo de piedra, no es un ladrillo, no es un templo pared, sino nos dice que el templo es nuestro cuerpo. Es muy importante entender estas cosas para no caer en el error que caen todos los religiosos. A ver, ¿dónde se juntaban los apóstoles? Los apóstoles se juntaban en casas particulares, común y corriente. Por ejemplo, en Hechos 2:46, comida casa por casa. Hechos 8:3, o sea, Saulo, porque el apóstol Pablo se llamaba Saulo antes de convertirse en apóstol, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Ahí queda más claro, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros la iglesia, o sea, los que están... Entonces entraba casa por casa. En Hechos 20:20 nos dice anunciar y enseñar públicamente por las casas. Romanos 16:3 y Romanos 16:5, el apóstol Pablo saluda a Priscila y Aquila. Los nombra como sus colaboradores en Cristo Jesús. Y saluda también a la iglesia de su casa. ¿Se dan cuenta? En ningún momento es un templo, son casas. Por ahí, si bien es cierto que dicen por ahí en Hechos 2:46
que iban al templo, sí, Jesús iba a la sinagoga judía y los apóstoles sabían ir a la sinagoga judía. Pero el momento de predicar era por las casas. Nunca se armó un templo. Voy a seguir. En 1 Corintios 16-19 habla sobre la iglesia de Asia y saluda el apóstol Pablo a Aquila y a Priscila que está en su casa. Vuelve a saludar a Priscila y a Aquila nuevamente. En Colosenses 4:15 saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Después, bueno, en fin, cuando vemos todos estos pasajes, nos damos cuenta que los apóstoles, como el apóstol Pablo, por ejemplo, se reunían en las casas. Los cristianos primitivos se congregaban en sus casas habitualmente. Eran casas comunes y corrientes. El Nuevo Testamento no conoce nada respecto de edificios, de iglesias relacionadas con edificios. Solo conoce la iglesia en la casa. Jesús, desde el principio, nunca mandó a construir templo. En el Antiguo Testamento sí hay templos. Dios le mandó a Moisés a que hiciera el tabernáculo. Después a David, que empezó el templo y al final lo terminó su hijo Salomón. El templo de Jerusalén, el primer templo. Cuando Jesús estaba en la tierra estaba el templo judío. Pero a los cristianos nunca les mandó a hacer templo. ¿Y por qué no le habrán mandado a hacer templo? Los cristianos, Jesús a los cristianos y los apóstoles a los cristianos también. ¿Por qué predicaban en la calle? ¿Por qué se juntaban casa por casa? Vamos a ver dos pasajes muy importantes que nos aclaren esto. Uno es Hechos 17, del 24 al 28, que nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, no habita en templos hechos con manos humanas, ni es honrado con manos de hombres. Eso nos dice el apóstol Pablo en Hechos 17, del 24 al 28. Y después en Hebreo 9:11 nos dice, estando ya presente Cristo, sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No deja tan claro que los templos no son necesarios. Ya tenemos un sacerdote que es Jesucristo, por lo que no se ordena sacerdocio en el Nuevo Testamento. Por más que me citen que sí, que en Efesios el apóstol Pablo dijo que algunos los constituyó apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores y demás. Bueno, los constituyó en tiempos pasados, porque no estaba la palabra escrita y hacía falta de ellos. Hoy en día tenemos la palabra en la Biblia y nos dejó, está el Espíritu Santo de Dios presente. Orando a Dios nos manda el Espíritu Santo que nos revela la verdad. Lo he anotado aquí. Para decírselo a ustedes también, para que ustedes lo tengan también presente, algo en el libro de Juan. A ver, ahí estoy buscando para decírselo. Bueno, en primera de Juan, capítulo 2, 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo
y todos vosotros lo sabéis. Nosotros tenemos la unción del Santo y todos lo sabemos. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo y todos lo sabemos. Después en 1 Juan 2 también, pero yendo a los versículos 26 y 27, dice: os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción de él habéis recibido, permanente en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según nos enseñó, permaneced en él. Por lo que estos pasajes que cito aclaran que no necesitamos que ningún humano nos enseñe. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo y las enseñanzas que los profetas y los apóstoles nos dejaron en la Biblia. Los profetas elegidos por Dios y los apóstoles elegidos por Jesús. Entonces no necesitamos que venga un pastor a enseñarnos nada. Nosotros tenemos que aprender con el Espíritu Santo que nos va a decir la verdad. Es peligroso consultar a hombres porque si esa persona no está totalmente entregada al Espíritu Santo o instruida por el Espíritu Santo, nos va a enseñar falsedades y es lo que ha provocado la religiosidad. Le voy a citar Primera de Tito 1, de los versículos 13 al 15. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Y la religiosidad ha generado eso, corromper la mente y la conciencia. Porque cuando a alguien le dicen la verdad sobre los textos bíblicos, muchos de ustedes, si le dicen que la Trinidad no son tres, se enojan. Le dicen que el diezmo no es bíblico, que era para los judíos, no es para los cristianos, se enojan. A un testigo de Jehová le decís que no hay nada que prohíba la transfusión de sangre, se enoja. Y así sucesivamente, le decís a un mormón que el libro de Mormón es un cuento de hadas, se enojan. Es lo que ha generado la religiosidad, que nos enfrentemos entre hermanos. Y muchas veces no podemos cumplir el gran mandamiento que nos ha dejado Jesús, ¿sí? Que nos dice mucho el apóstol Pablo, de congregarnos. Congregarse es reunirse, ¿sí? No es necesariamente un templo. Puede ser en las casas, como hacían los apóstoles. Puede ser una plaza, puede ser en un bar, no necesariamente un templo. Capaz que algunos hermanos por ahí, que viven en zonas donde hay departamentos, capaz que no se puedan reunir por haber poco espacio y necesiten alquilar un local para reunirse, puede pasar eso. Pero bueno, una cosa es alquilar un local y otra cosa es ponerse a construir un templo. Bueno, yo le voy a detallar las religiones más conocidas que han sido creadas por hombres y las diferentes doctrinas que han ido dejando. La Iglesia Católica nació en el año 313. Se hizo con las directivas del emperador Constantino I. Los ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica en el año 1054. Se separaron de la Iglesia Católica, eran dos iglesias que estaban unidas. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Católica. Los ortodoxos se separaron y mantuvieron la misma doctrina que los católicos, adoración de vírgenes, bueno. Los católicos ortodoxos generaron esas adoraciones de adorar, o sea, primero aprobaron una Trinidad. Como le expliqué en el video de la Trinidad, se aprobó
Concilio de Constantinopla 381. Antes de eso se discutían si Dios era uno, si eran dos, si eran tres. En la iglesia primitiva no había registro que creyeran en dos o en tres. Después, el año 1517, surgieron los evangelistas protestantes, que su líder era Martín Lutero. Después, los anglicanos en Inglaterra, la Iglesia Católica y la Ortodoxa se hicieron en Roma, Italia. Los evangelistas protestantes surgieron en Alemania en 1517 con liderazgo de Martín Lutero. Después surgieron en 1534 los anglicanos, dirigidos por un decretado por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Después, en 1560, surgieron los presbiterianos. Su líder era Juan Calvino, que también participó en la Reforma Protestante con Martín Lutero, pero tenía otras ideas muy distintas. Por ejemplo, los anglicanos metieron bautizarse por sumergión o dispersión. O sea, sumergión es atrás en una pileta, dispersión lo que hacen los católicos así a los bebés. Bueno, los anglicanos empezaron a aplicar ambas cosas. Los evangelistas protestantes fueron los primeros que dijeron no adorar vírgenes santos. Los presbiterianos de Juan Calvino tenían muchas ideas, como por ejemplo, que chocaban en la época, como que la salvación se hereda, que nacemos con la salvación los que son salvos, y los que no nacemos con la salvación no son salvos. Tenía ideas como esa, por ejemplo. ¿Y saben quién es esta religión presbiteriana? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tiene esta ideología, va a esta iglesia, se congrega ahí. Después, el año 1609, surgen los evangelistas bautistas. Sus líderes y sus creadores fueron John Smith y Thomas Helwys. Después, en el año 1813, surge el movimiento hebreo cristiano en Inglaterra. Bueno, los bautistas también se creó en Inglaterra, y bueno, los gentes mesiánicos también en el año 1813 empezaron con el movimiento hebreo cristiano, donde nació eso de mezclar el cristianismo con los judíos. Los iniciadores fueron un grupo de judíos que aceptaron a Jesús, que ellos lo llaman Yeshua, y eso es lo que generaría después los judaizantes mesiánicos. Y en 1885 fue que los judaizantes mesiánicos empezaron a escribir esas Biblias con las palabras hebreas del Nuevo Testamento, que te encontré que la leí en español, pero te encontré unas palabras como Rúa, espíritu, y bueno, a Dios de decirle Elohim, bueno, todas esas palabras que originalmente estaban en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, pero no están en el griego, pero los judaizantes mesiánicos metieron esas palabras en el Nuevo Testamento. Los primeros judaizantes mesiánicos fueron judíos, pero después se fueron metiendo con el tiempo muchos que no lo son, aunque se dejen la barba larga, se pongan esas gorritas, bueno, no, y usan la bandera de Israel, bueno, pero no son judíos. Después, en 1830, surgen los mormones, o sea, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que todo el mundo lo conoce como mormones, que son los del libro Mormón,
creado por Joseph Smith. Joseph Smith. En 1831, el año siguiente, bueno, los mormones surgieron en Estados Unidos. Después, el año siguiente, 1831, en Estados Unidos también, surgen los adventistas, los primeros adventistas, ¿sí? Que su creador es William Miller. William Miller fue un falso profeta que interpretaba las escrituras de Daniel relacionándola con Apocalipsis y según el Daniel 8 y 9 estaban los datos de en qué año volvería Jesucristo. Sería la venida de Jesucristo. Había dicho que en el año 1843 o 1844. La cuestión que Jesús no vino en ninguno de esos años y fue el papelón de los adventistas en su comienzo. Eso generaría que después los adventistas se separaran. En 1840 estaba Elena G. White. Elena G. White ya formaba parte de la iglesia adventista de William Miller, pero bueno, Elena G. White salió en 1840 con profecías que, según ella, Jesucristo le aparecía y le decía profecías como no comer carne y demás, que muchos se separaron a los adventistas porque la consideran una loca. Eso en 1840, pero ahora voy a entrar a un suceso en 1848. En 1848 surgieron los cristadelfianos, creados por John Thomas. Los cristadelfianos fueron los primeros, si bien como dije en el video de Trinidad, había discusión en el año 215 entre Prasé y Tertuliano, que Tertuliano decía que tres son un solo Dios, y que Prasé decía que Dios era solamente el Padre. Viene el concilio de Nicea en el año 325, la mayoría de los católicos aprobaron que Jesús y Dios, que el Padre y el Hijo son un solo Dios, y que los arrianos se oponían a eso y decían que Dios solamente el Padre. Bueno, en el año 1848, John Thomas crea los cristadelfianos, y los cristadelfianos fueron los primeros en decir que no hay una trinidad, y que Dios es solamente el Padre. Y también fueron los primeros en oponerse al festejo de la Navidad. Los primeros también en oponerse que los cristianos festejaran sus cumpleaños. Estas doctrinas las conocemos los testigos de Jehová, pero los primeros que la introdujeron fueron los cristadelfianos. Y los cristadelfianos hicieron doctrinas muy chocantes, que decían que Jesús nació como humano del vientre de María y después cuando fue resucitado fue al cielo, que antes no estuvo en el cielo, que fue muy chocante para la época. Los cristadelfianos también decían de que Satanás y los demonios no existen, que Satanás lo tenemos en la cabeza cuando pecamos, que fueron muy chocantes en aquellas épocas. Después, en el año 1863, surgen los adventistas del séptimo día como los conocemos hoy, los adventistas del séptimo día, que fueron seguidores de la profecía de Elena G. White. Ellos no la consideran loca, la consideran que estaba en lo cierto, creían en las profecías de Elena G. White. Bueno, surgieron como un nuevo movimiento adventista, pero los adventistas del séptimo día. Eso lo aclaro porque hay una diferencia entre los primeros adventistas y los adventistas del séptimo día. Después, en 1870, surgen los testigos de Jehová con Charles Russell, que era su líder, en 1870. Pero no surgieron como testigos de Jehová del vamos, o sea, del primer día, sino que primero hubo cambios entre 1870 y 1931. Primero fueron Sociedad Internacional de la Biblia, luego pasaron a llamarse Estudiantes de la Biblia, y recién en 1931 se llamaron por primera vez Testigos de Jehová. Charles Russell, además de crear
a los Testigos de Jehová, también creó la revista Atalaya, que utilizan los Testigos de Jehová. Después, en el año 1905, surgen los evangelistas pentecostales, creados por William Seymour. William Seymour, en diferencia a los anteriores, era negro, ¿sí? Los otros creadores de la religión eran todos blancos. Bueno, William Seymour era negro. Crea los evangelistas pentecostales en el año 1905, con las imposiciones de mano, con que las otras religiones anteriores a los pentecostales se oponían a los dones del Espíritu Santo, porque interpretaban de que ya no están los dones del Espíritu Santo, porque está la palabra escrita. Bueno, William Seymour fue quien resucitó que el tema que los dones de los Espíritus Santos se seguían heredando y que estaban vigentes, y bueno, y crea todo lo que conocemos como iglesia pentecostal, todo ese teatro que hacen. Bueno, después, el año 1913, surgen los pentecostales unicitarios, creados por David Bernard. Bueno, los mormones, los adventistas, los cristadelfianos, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y los evangelistas pentecostales surgieron en Estados Unidos. Bueno, los pentecostales unicitarios de 1913, creados por David Bernard, también surgen en Estados Unidos, surgen en California. Fueron los primeros en decir de que Jesús es el Dios y el Padre, ¿sí? Que no hay tres, que hay uno solo, que Jesús es Padre, Hijo al Espíritu Santo, es Padre e Hijo al mismo tiempo. ¿Sí? Según ellos, mientras Jesús estaba como humano en la tierra y estaba como Dios en el cielo al mismo tiempo. Ahí surge la doctrina solo Jesús. Y después tenemos la Iglesia de Dios Misionera Mundial, creada en 1964 por un coreano llamado An Chang-hong. An Chang-hong. ¿Sí? Son lo que pusieron que hay dos dioses. Dios Padre, que es Jesús, y Dios Madre, la esposa de Jesús. Y bueno, y así han surgido un montón de doctrinas, pero todas han sido creadas por hombre. Ninguna ha sido creada por Jesucristo, porque si vamos del principio, Jesucristo no mandó a hacer templos, no creó ninguna religión. Es más, la única religión que existe en la Biblia son los judíos. Y los judíos, de que rechazaron a Jesús, se perdieron en un montón de... No solamente por rechazar a Jesús quedaron en la ley de Moisés, sino que con el tiempo, entre el siglo III y siglo V, crearon otro libro que se llama el Talmud, que surgen doctrinas que no están en la Biblia, como el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, que ellos los ponen como el mandamiento, donde las mujeres a los 12 años son responsables de su pecado y los varones a los 13 años son responsables de su pecado, y hacen una fiesta como si fueran fiesta de 15. Hay una serie en Netflix que habla, que va sobre esto, que no te voy a invitar a mi Bar Mitzvah, y sale un actor que no me acuerdo el nombre, que es muy conocido, el actor, que me gusta cómo trabaja, que ha trabajado en muchas películas, y bueno, la vi la película por el actor, pero yo no tenía idea que era el Bar Mitzvah. Cuando veo y todo eso, empiezo a investigar y le pregunto a un conocido judío que tengo. Digo, pues yo había mirado el Antiguo Testamento y vi en una Torah traducida al español y no encontré el Bar Mitzvah. Y me habló del Talmud. Entonces empiezo a investigar el Talmud y es un libro que ha sido escrito entre el siglo III y siglo V. O sea que es como el libro de Mormón, y como las profecías de los libros de Elena G. White son agregados, no están en la palabra. Así que bueno. Bueno, hermanos, yo quiero que entiendan que la religiosidad ha hecho mucho daño, muchísimo daño, y ha perdido al ser humano. Desde que los apóstoles, desde que Jesucristo resucitó,
de que los apóstoles murieron, la iglesia se fue perdiendo. Y fueron saliendo todas estas religiones que fueron arruinando el cristianismo. Y lo ha perdido a todos en doctrinas creadas por hombres. Así que les puedo decir que la iglesia verdadera ninguna de estas es. Que todos los que tienen un templo en una religión, especialmente en estas nombradas, están metidos en falsas doctrinas, en falsas iglesias. Por eso yo les digo que se alejen de todas esas cosas, estudien la Biblia y pidan la guía del Espíritu Santo y vuelvan a la verdad, como lo hacían la iglesia primitiva cuando estaban vivos los apóstoles. Volver a la verdad. La Trinidad, la unicidad, el diezmo como doctrina de cristiano, la siembra, la cosecha, los pactos, el no festejar la Navidad, el no festejar el cumpleaños, el no hacer transfusión de sangre, el no tomar café, el no tomar té negro, el no tomar té verde, el no comer carne, el no comer morcilla, como tantas cosas, el adorar o venerar a la Virgen María, a los santos, todas esas doctrinas son doctrinas falsas y de hombres. No son doctrinas de Dios, ni las ha enseñado Jesucristo ni los apóstoles. Así que sobran muchas razones para decir que no están ninguno en la iglesia verdadera. Que si Jesucristo viene hoy y tiene que ver quiénes son los suyos, todas esas iglesias están más perdidas en pecado, en doctrinas de hombre, que en la realidad. Porque realmente ustedes están metidos acá en este frasco. Están metidos testigos de Jehová, evangelistas, católicos, calvinistas, adventistas, Iglesia Misionera Mundial de Dios, mormones, anglicanos, pentecostal, bautista, protestantes, todos están metidos en este frasco, encerrados en doctrina de hombre. Y no salen de este frasco para buscar la verdad. Quedan acá metidos y se ponen a discutir lo mismo que le han enseñado, sea por sus pastores, por la iglesia. Han hecho cursos dentro del templo que se congregan. Y no hace falta. Hoy, durante mucho tiempo ha sido imposible que los hermanos nos podamos juntar presencialmente. Pero este medio, que es el internet, las redes sociales, permite que nos congreguemos por el momento que estamos 2 o 3 aquí, aquí como en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, todo eso, hace que nos podamos juntar y nos podamos congregar. Y Jesús dijo, donde haya 2 o 3 mi nombre, yo estaré entre ellos. Yo estaré entre ellos, dijo Jesús. Y en este momento, en los grupos somos más de 2, más de 3 y nos estamos congregando sin darnos cuenta. Pero cuesta juntarse con un hermano presencialmente porque yo me junto por ahí con hermanos evangelistas, mormón, testigo de Jehová, tomamos un café en un bar y bueno. Pero muchas veces cuesta porque pues, el que es evangélico te va a querer adoctrinar. El que es testigo de Jehová te quiere llevar por los testigos. Y el otro, y cuando le decís algo que te opone a ellos, se enojan. Así que bueno, la religiosidad no sirve. No sirve, hermanos. Vuelvan al camino de Dios, a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de los apóstoles. Busquen la guía del Espíritu Santo. Tienen una duda, vayan al Espíritu Santo. No vayan los hombres. Bueno, salud y bendiciones, hermano, y deseo de todo corazón que abran los ojos. De una vez por todas abran los ojos.
Se saquen la venda de los ojos. Vuelvan a la verdad. Salgan del engaño que el diablo, que Satanás les ha metido. Vuelvan al camino de Cristo. Se lo deseo de todo corazón, hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.